Cita a esta hora en París, en el Palacio del Elíseo, escenario de un almuerzo de trabajo entre el nuevo primer ministro italiano, Giuseppe Conte, y el presidente francés, Emmanuel Macron. Una cita que ha estado en el aire durante buena parte de la semana como consecuencia de las mutuas acusaciones entre ambos países por la gestión de su política migratoria. Todo tras la decisión del nuevo gobierno italiano de impedir que el buque de rescate Aquarius, con más de 600 personas a bordo, pudiera desembarcar en un puerto italiano. La nave finalmente navega con destino al puerto de Valencia, en España. Les convergences de vues sur les nombreux dossiers pour lesquels une coopération entre nos pays est indispensable. Hemos abordado numerosos asuntos sobre los que la cooperación entre nuestros dos países es indispensable. Pour moi, ces deux sujets sont d'ailleurs, en ce qui nous concerne, Y hemos placés dans une situation comparable. tratado Sont un test pour l'Europe dos asuntos fundamentales, como son la Europa sur ces deux sujets. y la inmigración. Ces dernières années d'efficacité et de solidarité. Europa ha fracasado en cuanto a la eficacia y la solidaridad. Y creo que ha llegado el momento y la situación que hemos vivido requiere modificar una organización política que ha demostrado que no es la buena. Sobre la emigración, tenemos que recordar los dramas humanos vividos y no tenemos que perder nunca de vista nuestro deber colectivo. Yo no olvido tampoco sobre esta cuestión los problemas que ha sufrido Italia, particularmente durante los años 2015 y 2016, con las llegadas masivas a través de ese pasillo central del Mediterráneo. Italia ha tenido que asumir numerosas llegadas, pero durante el principio de 2018 estas llegadas se han reducido sensiblemente. Y Francia es un país que recibe, sea por la ruta que sea, del centro, del este, del oeste, cada vez más personas. Italia ha recibido 18.000 peticiones de asilo y en el mismo periodo Francia ha recibido 26.000. Nosotros somos también un país de llegadas, aunque no lo somos un país de llegadas directamente. Llegan directamente a Italia. Y es posteriormente cuando llegan a Francia para pedir nuevamente asilo. Italia y Francia tienen que trabajar para resolver esta crisis migratoria y nuestra discusión nos ha permitido abordar e ilustrar nuestra responsabilidad común para desarrollar herramientas más eficaces y más humanas de mayor cooperación y adoptar soluciones europeas respecto a esta cuestión. La buena respuesta es europea, no nacional, pero la respuesta europea no está adaptada. Y esto es uno de los problemas que ha sufrido en estos últimos años Italia.
Le travail partenarial que nous pourrions faire avec plusieurs autres États Hemos membres reforzado la colaboración pays de la Méditerranée et en particulier de la rive sud de la con todos nuestros países vecinos y especialmente con los países ribereños del Mediterráneo. de formation, de développement. Además, Il nous faut le poursuivre, l'intensifier. hace falta intensificar la cooperación, el desarrollo Et notre souhait de pouvoir ensemble commencer un travail qui doit d'ailleurs associer l'Espagne y nuestro deseo de integrar et j'aurai à échanger avec la chancelière dans les prochains España, Alemania, et le Conseil des ministres franco-allemand de mardi prochain. y esto lo vamos a tratar en el Consejo de Ministros franco-alemán del martes próximo. Avec nos partenaires, pouvoir lancer Y vamos a concrètes complémentaires lanzar medidas complementarias con todos nuestros socios et d'avoir une vraie réponse que nos permita ofrecer una verdadera respuesta humanitaria a este flujo. des bateaux arrivent dans nos eaux. Il commence le jour où des femmes et des hommes sont mis dans la situation de Porque los barcos mer et risquer leur vie. llegan Coopération doit être encore a través de nuestras aguas déjà pris plusieurs y initiatives son muchos los hombres y mujeres que ponen en riesgo sus ces dernières vidas. années et à ce titre nous Hay continuons muchas iniciativas que se han puesto en marcha en los últimos años, Libye et je veux à nouveau remercier le président du Conseil iniciativas la bonne coopération políticas, y quiero agradecer al primer ministro italiano organisée par Paris et un suivi que nous allons faire su ensemble pour que nous puissions colaboración en organiser, este des conférences asunto de suivi sur ce sujet extrêmement important. Notre volonté extremadamente importante. nous puissions avancer ensemble sur Nuestra visión es desarrollar il y a quelques mois mecanismos conjuntos, como venimos haciendo un investissement plus grand desde hace algunos años. dispositif Frontex et Tenemos que desarrollar el dispositivo Frontex indispensable si nous voulons véritablement y resulta indispensable elle ne saurait être simplement à la charge des pays el análisis première en Union de las européenne. peticiones de asilo. J'ai toujours soutenu la position italienne et ça fait partie des propositions que j'ai Siempre faites à l'automne dernier. Enfin, nous hemos souhaitons pouvoir avancer dado apoyo a las posiciones de Italia, especialmente desde une refonte en profondeur el otoño du pasado. système dit de Dublin pour pouvoir Tenemos que reforzar mieux de forma significativa el sistema de Dublín et de solidarité para determinar ese mecanismo ne marche pas. de Les systèmes de solidarité qui ont un moment été solidaridad, par quota, on le voit bien, ne permettent pas d'avoir des résultats satisfaisants. porque Nous devons trouver des mécanismes adaptés, este sistema no nos está permitiendo encontrar resultados satisfactorios des ressortissants non Schengen arrivent sur son sol, mais qui permettent aussi une solidarité. y, en pour que consecuencia, la situation géographique qui est la nôtre ne nous mette pas dans des situations politiques intenables. Et donc, sur ce tenemos sujet, que evitar nous partageons la volonté aussi llegar a situaciones políticas complicadas. commune et de travailler avec nos partenaires en ce sens. Y en este sentido vamos a trabajar con todos nuestros socios. Durant l'année qui vient de s'écouler, obtenu des résultats très probants. Nous pouvons améliorer la situation et nous Podemos mejorar la situación, debemos mejorar la situación. Il nous faut porter sur le plan pratique, sur le plan politique, Tenemos que trabajar sobre los aspectos prácticos, sobre los aspectos políticos, dans les semaines qui viennent pour pero en las semanas próximas tenemos que qui est la nôtre. trabajar C'est aussi para hacer frente a esta crisis que es la nuestra. européenne plus forte qui, à mes yeux, s'impose devant la situation économique de nombre de pays. Et même si la zone euro Una respuesta est mieux aujourd'hui, europea que debemos también trasladar al ámbito económico de ces déséquilibres fondamentaux et de ces dysfonctionnements. Nous avons para intentar le président du abordar el desequilibrio sujet. en la zona euro Sur ce point, j'ai rappelé y las disfunciones. France, notre volonté d'aller vers un budget de la zone euro qui permette de renforcer He la recordado gouvernance de celle-ci, el planteamiento de Francia de desarrollar un presupuesto de la zona euro que pueda permitir el desarrollo des plus fragiles. Le souhait aussi qui est le nôtre d'obtenir très concrètement dans les prochaines de los semaines territorios un más frágiles. approfondissement de l'union bancaire qui doit permettre de renforcer También nos gustaría profundizar en la unión bancaria de mieux assurer le que nos financement permita asegurar de forma Ces sujets seront más également concreta que el financiamiento. l'immigration et quelques autres de la rencontre que j'aurai avec Angela Merkel dans quelques jours. Y son Des sujets que nous aurons tanto avec la economía como la emigración asuntos que voy a tratar en los próximos días con la canciller alemana Angela Merkel y que hemos analizado en esta reunión con el primer ministro italiano
durante la jornada. Hemos hablado también de las relaciones bilaterales, de la defensa europea común, respecto al sistema desarrollado en el marco de la PESCO, de la Política Europea de Defensa Común. No me voy a alargar más en esta declaración, pero estoy convencido de que en los próximos días, semanas y meses, Francia e Italia van a trabajar codo con codo para contribuir a proponer soluciones europeas, particularmente con países como España y Alemania, con los que compartimos este tipo de iniciativas sobre la inmigración y la convergencia y el desarrollo económico europeo. Gracias, primer ministro. Bienvenido a París. Y nuestra discusión nos ha permitido tratar muchos asuntos en los que tenemos una perspectiva común. Y esperemos que Italia va a hacer posible que Europa sea más fuerte. Grazie, Manuel. Sono davvero lieto di aver incontrato oggi il presidente. Son las 4 de la tarde, hora central europea. Siguen ustedes en directo en Euronews. Cita en el Palacio del Elíseo, escenario de un encuentro entre el nuevo primer ministro italiano, Giuseppe Conte, y el presidente francés, Emmanuel Macron, que comparecen para explicar los principales asuntos que han tratado, como es el futuro de Europa, la inmigración y la gobernanza económica de la Unión Europea. La posta in gioco è un'Europa più forte, più equa, che possa La apuesta es desarrollar una Europa más igualitaria. Sobre el tema de la inmigración, ha llegado el verdadero momento de pasar página. Y sobre esto estoy de acuerdo con el presidente Macron, con el amigo Emmanuel, de establecer un sistema verdaderamente coherente, reforzando por delante de todo la protección de la vida humana en un marco de seguridad. Siempre hemos dicho, y lo repetimos ahora, que Italia es contraria a la propuesta que está sobre la mesa respecto a la reforma del Reglamento de Dublín. Y hemos trasladado esta propuesta a nivel europeo, que vamos a abordar sobre el asunto bajo la presidencia austriaca. Hay que reforzar a nivel europeo las relaciones con los países de origen y de tránsito de los inmigrantes. Y toda Europa tiene que ser consciente de su responsabilidad. Tenemos que crear centros de protección europeos ya en los países de origen para anticipar los procedimientos de identificación de los inmigrantes. Y tenemos que examinar el concepto mismo, porque quien pone un primer pie en Italia pone un primer pie en Europa.
di lavarsi le mani rispetto al problema dell'immigrazione. Y no podemos lavarnos las manos ni pensar de forma extraña respecto al problema de la I inmigración. diritti fondamentali dell'uomo e incrementare la Tenemos que lotta tutelar los derechos fundamentales del hombre ai speculatori e ai trafficanti contra los especuladores y traficantes que tratan de sacar ventaja económica cambiare il regolamento di Dublino, de esta lo abbiamo trata, detto, non solo nell'interesse dell'Italia, fino ad oggi lasciata sola, ma anche per que es absolutamente inhumana. forte, dove siano rafforzati i vincoli di solidarietà. Tenemos que reforzar los vínculos de solidaridad. Quanto alla Eurozona, siamo favorevoli Respecto a la a eurozona, un rafforzamento della governance economica dell'Unione Europea. estamos a favor de una Approfondito, come è stato anticipato da gobernanza anche económica y monetaria europea reforzada, avuto uno scambio sulle modalità con cui procedere attraverso questo percorso. L'Italia hemos hablado de las modalidades sobre las que podemos trabajar ha avanzamenti y seguir adelante. sulla via dei meccanismi di condivisione dei rischi. Italia Diciamo che siamo quiere avanzar sobre su questo, los mecanismos para compartir essendoci concentrati los soprattutto riesgos, sulle misure di riduzione dei rischi. sobre todo sobre las medidas para la reducción de los riesgos. Assistiamo a un'ulteriore intensificazione della cooperazione con la Francia, Y respecto a Francia, asistimos infrastrutture, della cantieristica, dell'industria a della difesa e dei servizi. múltiples colaboraciones en la industria de la defensa y también en materia de infraestructuras. Da ultimo, ringraziando ancora una volta il presidente Macron, También quiero, essendo ben lieto di questa por último, agradecer al collaborazione. presidente Emmanuel Macron Sono ben lieto di annunciare esta intensa colaboración que vamos a continuar prima occasione per manifestarsi, un'ulteriore occasione per manifestarsi y tendremos múltiples oportunidades di un vertice bilaterale para che si manifestarnos terrà a Roma e quindi sarà y tendremos una cumbre bilateral quella l'occasione per en Roma, poter intensificare sin duda una bella ocasión para intensificar questo scambio e nuestras poter rafforzare relaciones y nuestros questa cooperazione. intercambios para reforzar nuestra cooperación. Nous Gracias. allons maintenant répondre aux questions. Llega ahora el momento de las preguntas. Pregunta del periodista enviado especial de la Radio Televisión Italiana. Possa esserci convergenza su una riforma che preveda proprio l'abolizione dell'obbligo per i paesi di primo approdo di farsi carico delle pratiche d'asilo, come ha detto il Presidente Conte. E poi sugli hotspot vi chiedo Una pregunta respecto questo accordo sugli hotspot con quali risorse e a la quali modalità. responsabilidad económica de los Grazie. países en el marco europeo que reciben el flujo de inmigrantes. Come ho detto, pensiamo a un radicale ripensamento del regolamento di Dublino. Quindi Pensamos que se tiene que modificar radicalmente el reglamento de in Dublín. un approccio integrato globale che Tenemos que ir hacia una integración perché il pericolo non global. inizia, attenzione, solo quando si accendono le TV e sono sulle navi nel Mediterraneo. Porque Il pericolo inizia quando non ci sono le TV e el muovono. peligro no está cuando vemos a los barcos ya navegando en el Mediterráneo a través de la televisión. El peligro es anterior, es cuando no vemos a los inmigrantes en los barcos en la televisión. Vedere dei presidi di protezione che siano anche fuori di Europa. Por tanto, tenemos que establecer mecanismos de protección incluso fuera de Europa, Prima che entrino in Europa. antes de que lleguen a Europa. Il problema delle risorse economiche esiste. Y el problema de los recursos económicos existe, L'Italia non ne ha mai fatto un problema economico. aunque en Italia nunca hemos planteado Dei diritti fondamentali, un problema económico con esto, porque se trata di solidarietà de un problema de solidaridad, de derechos humanos, si articola su vari versanti. La solidarietà economica se esiste, ma forse è l'ultimo dei nostri problemi. Grazie. articula y la solidaridad económica existe y este será el último de nuestros problemas. Évoqué. Je vais les replacer dans le contexte plus large de ce sur quoi je souhaite que nous puissions coopérer et avancer, qui est une refonte en profondeur à la fois de notre relation avec Emmanuel Macron responde ahora, insiste et de notre organisation en la necesidad de Le progrès responder de forma menée
colectiva. El président Conte l'a évoqué, d'avoir une approche avec en particulier les pays de transit. Primero tenemos que trabajar con los países de tránsito para proteger y trabajar con las personas. Porque en este momento hay personas que llegan sin ningún tipo de esperanza de obtener el asilo en Europa y que mueren en el Mediterráneo. O que llegan y viven en condiciones humillantes en Europa porque no somos capaces de que regresen a sus países de origen. Entonces, por una parte, tenemos que trabajar para reforzar la seguridad de las costas del Mediterráneo y también con acciones concretas, reforzando la colaboración con los países de origen. Y repito, Francia ha hecho esto en los últimos años. Y hemos trabajado con Italia, con España, con la Unión Europea, con la Unión Africana, con muchos países desarrollando la cooperación humanitaria en el otro lado de nuestras fronteras. Y esto es lo que tratamos, los puntos que establecimos a finales del año pasado en Abiyán. Porque había personas que vivían en condiciones inhumanas en campos en Libia. Y se trata de organizar esto fuera de nuestras fronteras. Y el segundo pilar tiene que ser reforzar Frontex, reforzar nuestra seguridad común. Porque los hombres y mujeres que dejan sus países de origen por razones económicas o políticas están a cargo de los países de acogida en Europa y tenemos que asumir un gasto mayor que el dinero que se dedica a la operación de Frontex. Y tenemos que tomar decisiones concretas como una inversión masiva en Frontex. Y un tercer elemento es saber cómo articulamos las reglas de solidaridad y de responsabilidad una vez que esta persona ha entrado en el territorio Schengen. Y el funcionamiento actual del acuerdo de Dublín no es operativo. Y esto lo demuestran las cifras. Y esto no es operativo porque Italia se encuentra en la situación que tiene que gestionar la primera responsabilidad como primer país receptor de todas estas peticiones de asilo. Y esto, sea el país que sea, no es asumible. Simplemente por su posición geográfica de que es un país de entrada. Entonces tenemos que ir hacia un mecanismo que permita más solidaridad entre los países europeos. No estoy en absoluto cerrado a ningún tipo de propuesta, pero tenemos que desarrollar, insisto, la solidaridad. Un nombre d'entre elles vont dans d'autres pays parce que les conditions peuvent y être préférables et les jeux sont non coopératifs entre les gouvernements. En tout cas, ne le sont pas. Y esto genera situaciones que no son de gran cooperación entre los países. Qui ne sont pas des premières arrivées dans la zone Schengen, mais pour beaucoup, des gens qui ont été déjà déboutés dans d'autres pays, l'Allemagne à titre principal, mais d'autres pays également de l'espace Schengen. Hay países que reciben muchos inmigrantes, como es el caso de Alemania, pero también muchos países de la zona Schengen. Devoir être raccompagnés dans le pays d'entrée dans la zone euro avant d'être accompagnés dans leur pays d'origine. Ces règles ne sont pas soutenables. Y estas reglas Nous avons besoin d'avoir des règles
tenemos que modificarlas, tenemos que establecer reglas reforzadas y tenemos que ir hacia este escenario. Y tenemos que discutir con muchos países de la Unión Europea que desde hace meses están bloqueando las reglas de solidaridad. Hay que reforzar el diálogo político con países como, por ejemplo, Hungría. Y en esto estamos trabajando y compartimos esta voluntad. Trabajar para proteger nuestras fronteras comunes y para desarrollar la solidaridad. Son las 4:15 de la tarde, hora central europea. Siguen ustedes en Euronews. Les ofrecemos en directo la comparecencia del primer ministro italiano Giuseppe Conte y el presidente francés Emmanuel Macron. Dei giorni un po' turbolenti per l'affaire Aquarius. Una nueva pregunta sobre la tensión de los últimos días entre Francia e Italia a propósito de la situación del buque de rescate Aquarius con más de 600 personas a bordo que no recibió autorización para desembarcar en un puerto italiano. Abbiamo da subito offerto il nostro supporto logistico. Ofrecimos de entrada nuestro apoyo logístico, nuestro personal sanitario, con la máxima concentrazione, perché lo richiedeva il momento. E intentamos tratar la situación con la máxima concentración. Pero con el presidente Macron, como ustedes han podido ver, hablamos por teléfono, hicimos un comunicado conjunto y las cosas han quedado perfectamente claras, y el hecho de que yo sea y esté hoy aquí es bastante elocuente de la relación entre nuestros países. Yo comparto totalmente este espíritu. Francia quiere una respuesta europea fuerte a este desafío que es común. Y no podemos ir a peor, tenemos que cooperar. Y la llamada que tuvimos hace un par de días de amistad y de trabajo se desarrolló en ese sentido. Porque en la medida en la que trabajamos conjuntamente para lograr soluciones conjuntas y aportar una respuesta humanitaria en los países de origen, en los países de tránsito, y nuestra voluntad la voluntad de avanzar conjuntamente con nuestros socios europeos. Buonasera al Presidente Macron e al Presidente Conte, Esposito dell'ANSA. Io volevo chiedere, nei giorni scorsi, anche in queste ore, la posizione del Ministro dell'Interno Salvini appare un po' differente. Salvini si dice indifferente alla distribuzione. Continúan las preguntas, determinato a ridurre comunque l'arrivo dei migranti. pero vamos a continuar ahora con otras informaciones en Euronews muy pendientes de lo que sucede en el Palacio del Elíseo.